Hola, muy buenas tardes. Hoy es el lunes 17 de febrero de 2025. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. El pasado sábado se conmemoraba el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Alumnos de quinto de los colegios de Tarazona han realizado una visita de lo más interesante sobre Tarazona en la Edad Media y las tres culturas. Espectacular aceptación del público en la presentación del libro Ángel del escritor Javier González en Tarazona. Recogida de enseres domésticos en Tarazona. Y en los deportes todo sobre los pospartidos del fin de semana de la Sociedad Deportiva Tarazona y de Balonmano Tarazona. Atención Tarazona, del 26 de febrero al 1 de marzo llega el stock en Tarazona. Precios ideales, productos locales y descuentos exclusivos. Apoya el comercio de tu ciudad, compra lo nuestro y disfruta de ofertas que solo Tarazona te puede ofrecer. No te lo pierdas, te esperamos. Bueno, pues el pasado 15 de febrero, sábado, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, contra la lucha contra el cáncer infantil. Nosotros hoy vamos a hablar precisamente de ello con dos personas que están estrechamente vinculadas a este tema y que ya conocemos de otros programas porque nos han acompañado. Rebeca Bonilla, representante de Aspanoa aquí en Tarazona, y también con Tania Alonso, porque ella es donante de médula y es muy importante resaltar las donaciones a la hora de tener en cuenta todas estas enfermedades y en este caso el cáncer infantil, porque además, ahora hablaremos con Rebeca, según las estadísticas, el cáncer infantil que más se produce en niños es la leucemia y es vital que la gente haga donaciones. Sí. Bueno, pues buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vamos a acercarnos un poquito más al micro que vais a compartir también. Voy a empezar contigo porque ya hemos hablado muchas de ella. Además, el otro día ya se presentó toda ese campus maravilloso que se organiza, que es la tercera edición de Moncayo en Marcha contra el Cáncer Infantil, sí, y que se va a llevar a cabo en breve. Sí, el día 9 haremos el evento, la verdad que con muchas ganas, esperando que nos siga acompañando un montón de gente. Contamos con muchísimas actividades y bueno, a seguir intentando visibilizar eso, pues lo que es el cáncer, visibilizarlo, normalizarlo, buscar apoyos y financiación, que es muy importante. Hablamos de Aspanoa también, que estará presente ese día, sí, toda una jornada que ya digo que es la tercera edición, en la que va a haber deportes, entretenimiento, ventas para... Sí, habrá zumba, habrá pues eso, tenemos DJ Juan Carlos que hará música, tenemos speaker. La verdad que habrá muchas actividades para los niños, hay avituallamiento. Bueno, yo creo que es una mañana muy completa. Tendremos también a Tania, que nos va a ayudar a cortar la cinta, pues un poco para visibilizar las dos partes de la enfermedad. Hasta ahora, pues eso, vemos a los enfermos, pero también hay otra gente que desinteresadamente hace que esos enfermos puedan curarse. Entonces... Continuamos el honor contigo porque estamos hablando de estadísticas, pero estamos hablando también de que esta fecha lo que busca también es, como con todas las enfermedades, como en todos los cánceres, promover el que se detecte cuanto antes. Es importante. Sí. A ver, es muy importante porque cuanto antes se detecte el cáncer, muchas mejores oportunidades tiene. Porque al final lo que pasa en el caso de las leucemias, por ejemplo, normalmente casi todas son agudas. Son, digamos, cánceres de muy rápida evolución. Entonces, en cuestión de semanas tienen un ascenso muy grande. Entonces, es complicado en tan poco margen de tiempo verlo, pero en tumores sólidos, cuanto antes se detecte, sí que es mucho más efectivo el tratamiento porque, claro, a la hora de operaciones y todo son menos invasivos, hay menos posibilidades de metástasis, entonces hay que seguir buscando también, pues eso, medios para conseguir encontrar antes esos tumores. Por suerte también el cáncer infantil cada vez se curan más, estadísticamente hay más proporción de que se curen. Es importante esto y es importante también, ya hablamos, la situación familiar, la situación alrededor del pequeño, de la pequeña al quien le toque, y esa asistencia también, no solamente al niño o a la niña, sino también a la familia.
Es que, a ver, cuando te toca, yo creo que en adultos pasa lo mismo, pero cuando es un hijo, al final te afecta a toda la familia. Tienes luego que dedicarle mucho tiempo al niño que está enfermo, pero la mayoría de los casos hay otra parte de la pareja que tiene que quedarse porque tenéis más hijos. Entonces tampoco es desatender a esos otros niños porque también les afecta esa enfermedad. Ven a sus hermanos enfermos, además ven que pierden atención de sus padres, entonces pues el apoyo, por ejemplo, que Aspanua nos presta para que conciliar pues todo ese proceso también es importante, porque al final es una enfermedad que afecta, yo creo que a la familia, afecta no solo al enfermo. Vamos, además, hablando de porcentajes, hablando de tratamientos y hablando de curaciones y de leucemia, sobre todo en este caso también es importante para todo. Tenemos a Tania Alonso, porque ella es donante, ya hablamos en su día, donante de médula. Te preguntamos en su día, lo vamos a volver a preguntar, ¿por qué decidiste donar médula? Sí, a ver, yo por mi situación familiar, en mi entorno familiar ha habido gente afectada por cáncer y yo creo que eso te hace tener cierta conciencia con el tema. No hemos necesitado médula porque no ha sido una enfermedad hematológica, pero bueno, ha sido una enfermedad oncológica y sangre, por ejemplo. Ha habido momentos que se han necesitado a cantidades brutales. En cualquier proceso de este tipo, la donación de médula es súper importante, pero la donación de sangre también, ¿eh? Y lo bueno que tiene la donación de sangre es que la franja de edad es más amplia y que también ayuda a salvar vidas. Hay que crear también un poco conciencia con ese tema. Sí. Hablando de conciencia, tú decides pues por este caso, porque bueno, pues ves casos en tu familia, pero podemos donar cualquiera. Sí. Dentro de unas pautas, me imagino. La donación de sangre es más sencilla porque la franja de edad es más amplia. La de médula, la franja de edad es un poquito más limitada. Para ser donante de médula tienes que tener entre 18 y 40 años cuando te inscribes. Unas pautas. Eso es, y tener un estado de salud sano y demás. Tienes que ser donante de sangre previamente porque es a la segunda extracción de sangre cuando ya puedes inscribirte como donante de médula. Con lo cual quiere decir que, por ejemplo, personas que pesan menos de 50 kilos tampoco pueden hacer el de médula porque no han podido donar sangre previamente. O sea, todas las pautas de la donación de sangre más las que se añaden a la de médula. Eso es. Y en la franja de edad en donación de médula, pues porque el receptor tenga más posibilidades de que la cosa funcione, pues la franja de edad es más limitada, entre 18 y 40 años. Una vez que estás dentro de REDMO, que es el registro de donantes de médula de España, ahí sí que puedes estar más tiempo. Yo, por ejemplo, cuando me llamaron ya para acabar de cerrar el proceso, yo llevaba años en REDMO, tuve una llamada pues para decirme que había alguien que podía ser compatible, que necesitaban una segunda extracción de sangre para asegurarse de que era la persona más apta para él. Ahí, bueno, me hicieron una analítica, un estudio en Zaragoza y me comentaron que si realmente yo era la más adecuada, que me llamarían de nuevo. Pasaron años, vino el COVID, se fue el COVID y el año pasado, hace en torno a un año, sí, porque fue en febrero del año pasado, me llamaron y me dijeron que sí, que yo era la persona más apta y que sí quería seguir con el proceso. Y ahí ya, bueno, pues empieza la última etapa de proceso, de nuevo revisiones médicas para asegurarse de que el receptor no supone va a contraer, claro. Eso, que estás bien de salud y no va a suponer un riesgo para ti. Exacto. Bueno, hemos dado charlas por coles y tal, y la verdad que cuando eso, bueno, y hace poquito en el polideportivo, en la biblioteca, siempre insistimos que en todo momento se aseguran de que no supone un peligro para el donante. La otra persona ya está malita, no van a poner en riesgo la vida del donante. Exacto. Entonces te miran súper bien, te hacen un estudio de salud brutal. Y si decides seguir para adelante, pues ya llegas a la última fase. Y en la última fase el proceso, porque claro, los que no lo hemos hecho nunca, hay gente que incluso a lo mejor o no podemos, pues porque no pesamos lo estipulado, un kilo que falte ya no puedes ni donar sangre. Pero, por ejemplo, cuando haces el último proceso, que pues será una operación, será...
Cuéntanos. Es Sí, más sencillo mira, que todo es eso. mucho más sencillo de lo que la gente imagina. Que La perder gente, el miedo, sí. la gente, yo cuando pregunto por ahí, la gente se imagina la típica punción para sí, extraer claro, la es que eso médula. es lo que nosotros, los de Vale, desde pues, fuera, te puedes imaginar, ¿no? Como la creo extracción que de es sangre. un 8% de casos se hace por ese proceso. La mayoría de procesos, y el que yo viví, se llama aféresis. Entonces, el proceso de aféresis consiste en que te tienes que inyectar previamente durante 4 días un tratamiento que lo que hace es que tu sangre se llene de progenitores hematopoyéticos, que es lo que necesita el receptor. Tu sangre, digamos, se llena de células madre y así la extracción, la donación puede hacerse por una extracción de sangre. Más larguita que lo que es una donación de sangre del centro de salud, pero como una extracción de sangre, lo único con doble vía. ¿Por qué? Porque sacan la sangre por un brazo, va a parar a una máquina, la máquina lo que hace es separar la parte que necesita el receptor y el resto de sangre vuelve a tu cuerpo. Entonces, claro, el proceso es lento. Yo en mi caso depende un poquito también de la cantidad que necesite el receptor. Yo en mi caso fueron 5 horas conectada a la máquina y la única molestia que tuve, puedo decir que fueron pues quizá los días de las inyecciones, que sí que el cuerpo es como que se te revoluciona un poquito. Te notas diferente, claro. Te notas diferente, sí, como un cuadro gripal. Notas dolor de articulaciones, dolor de cabeza, te tomas paracetamol y son 4 días. Yo siempre digo que en mi caso son 4 días, en el caso del paciente es bastante más, pasándolo mal. Entonces, 4 días de molestia yo creo que para la labor que haces luego merece la pena. Hablamos de conferencias por los colegios, los pequeños cada vez lo entienden más, se hacen más solidarios. Sí, a ver, intentamos concienciar e intentamos adaptar mucho las charlas que hacemos evidentemente al público que nos está escuchando. En el Joaquín Costa, por ejemplo, dimos charlas desde primero de infantil hasta sexto de primaria, estuvo Sergio. Fue una experiencia chulísima. Ahí lo que intentábamos tratar era un poquito hablar en general de la enfermedad, que visualizasen que cualquier compañerito de clase puede vivir ese proceso y que ellos aprendiesen lo que pueden hacer para acompañar, tratar un poco el tema emocional, de la importancia de que ese niño sigue siendo el mismo compañero que quiere jugar, que quiere compartir momentos con ellos y un poco normalizar la situación y que ellos desarrollen un poquito esa empatía de saber cómo acercarse a ese compañero que a lo mejor viene pues tras un tratamiento de quimioterapia sin cabello o con cambios físicos, que supiesen un poquito cómo acercarse y cómo podían, en la medida de su edad, el acercarse y el ayudar. Ya en institutos, pues evidentemente la charla puede ser más científica, digamos, más técnica, más extensa. Pero la verdad que la experiencia es muy chula y la gente en general está muy receptiva a escuchar. Yo una cosa que Rebeca, porque además te iba a preguntar yo, cuéntanos y luego te pregunto. Te iba a comentar porque es una percepción que incluso yo cuando mi hija pues le diagnosticaron, mi hija tiene leucemia, tuvo leucemia, ahora mismo está limpia de enfermedad. Pero yo, por ejemplo, sí que me pasaba lo mismo, yo no entendía lo que era una donación de médula, también pensaba como que era muy probable que tanto los padres como los hermanos pudieran ser donantes. Y a veces no. No, a veces muy pocas veces es. Entonces, a lo mejor yo creo que esa percepción tenemos también equivocada, que a lo mejor la gente puede pensar, no, pues que le done su familia. Pero yo, por ejemplo, conozco un caso ahora mismo que le he dicho, o sea, un niño de los que entró en tratamiento con Vega, pues tuvo 2 recaídas, ha tenido que tener un trasplante. Ni su hermana ni sus padres eran compatibles con él. Claro. Y gracias a que un donante anónimo ha sido 100% compatible. Entonces, cuanto más opciones haya de gente, más opciones hay de que uno pueda ser compatible contigo. Claro, yo, por ejemplo, a mi hija esto yo se lo he explicado porque ella, claro, ella vive este proceso, yo le he tenido que explicar, mira, Vega, cariño, esto pasa, pues los papás de Darío no eran compatibles, su hermana tampoco, y ella, pero claro, a mí me gustaría también, pues la labor que hace Tania o Sergio, que en este caso han hecho, de que la gente lo vea que no es, y que no es tan difícil, eso es. Serlo, no es tan difícil. Riesgo como para decir, no, riesgo para la salud, yo estoy estupenda, exacto. Las analíticas posteriores me salen perfectas, no he notado cambios en mi estado de salud y bueno, como dice Rebeca, creo que los porcentajes es bueno, además, para el que dona. Los porcentajes creo que son de solo una persona de cada 4 encuentra en su núcleo familiar
alguien Claro. que puede ¿Y el donarle. resto? Los otros 3 tienen El que resto, recurrir efectivamente, a Redmo, o en caso de que en Redmo no se encuentre alguien, pues a las otros, asociaciones. sí, de organismos. fuera, a otros de otros sitios del países. extranjero, a otros países, para recibir. Yo, por ejemplo, mi donación fue a Alemania, a un varón de Alemania. Y nunca que es- sabes a quién, ni nunca él sabe sabes, quién ha no, sido. O sea, no. es totalmente... Sí, es secreto, confidencial, confidencial y punto. solo me comentaron eso, que iba para Alemania, un varón y más grande que yo por la cantidad de progenitores que necesito. Fíjate, Rebeca, Sí. vamos a finalizar, ya no tenemos hoy más tiempo, pero vamos a finalizar con algo importante, porque tú que has dicho que vienes de la propia experiencia, hablamos de esas ayudas, estamos hablando de Aspanoa. ¿Cómo ves tú, a través de tu experiencia y a través, acercándonos a Aspanoa, pero aparte de Aspanoa, las ayudas que se puedan tener hoy mismo a este nivel? A ver, Tú lo has vivido de una manera, pero puedes ser a lo mejor la persona más idónea para opinar abriendo los ojos hacia el exterior. A ver, yo veo, por ejemplo, que a nivel gubernamental se necesita muchísima más ayuda. Es verdad que el otro día en la entrevista también te lo comenté, el cáncer infantil, aunque lo que digo son 1.400 casos los que se diagnostican al año, está considerado como una enfermedad rara, porque es como una mínima parte, o sea, todos los fondos que se destinan al cáncer en España van destinados a la investigación del cáncer en adulto. Ajá. Y el cáncer infantil no tiene nada que ver los tratamientos con el cáncer de adultos, porque un niño, sus células regeneran muy rápido. Entonces, de hecho, los tratamientos del cáncer infantil son muchísimo más agresivos que los del cáncer de adultos. Porque los niños, igual que regeneran para bien, regeneran para mal. Claro. Entonces, o sea, si un tratamiento de los que le ponen a un niño, si nos lo pusieran a un adulto, no lo soportaría nuestro cuerpo. O sea, eso son muchísimo más agresivos. Yo, por ejemplo, Vega estuvo 2 años y pico con quimio y doy gracias porque ella con ese proceso a día de hoy sigue Está bien, sí. pero son tratamientos que les afectan muchísimo. Entonces, el problema está que de fondos que se destina una parte muy pequeña a investigar. Y yo doy gracias que a mí una vez, una enfermera me dijo, y yo en ese momento no entendía, pero me dijo, tienes que dar gracias de que tu hija tiene el mejor cáncer que podía tener. Porque la leucemia es el cáncer en niños que más investigado está. Entonces es el que mejor índice de supervivencia tiene. Porque hay otros que yo, por ejemplo, Vega, a mí me dijeron que cuando Vega tenía un 70% de posibilidades de que le funcionase el tratamiento. Claro, entonces hay un 30% que no, pero es un porcentaje alto. Pero hay tipos de tumores como el meduloblastoma, que ahora está, por ejemplo, Aspanoa ha puesto en marcha un estudio, tiene un 30% de supervivencia. Cuando te dicen que tu hijo tiene solamente un 30%, también, claro. Sí, entonces por eso digo que a nivel general el cáncer en España sí que se destinan fondos que no creo que tampoco sean necesarios, o sea, suficientes todavía. Que hace falta muchísimo más. Hace falta más, pero o sea, del cáncer infantil aún todavía un pasito por detrás vamos. Entonces es muy necesario seguir recaudando fondos y investigando y contando con gente que quiera colaborar. Que quiera colaborar. Además, libre y voluntariamente, que eso es lo bonito. Sí. Pues muchísimas gracias a las dos, ha quedado muy claro gracias. Que es muy importante la donación de sangre y de médula, que el cáncer infantil puede salir para adelante, sí señor, y que para ello se necesitan más fondos y más ayudas, sobre todo para esa investigación. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que son tres puntos muy, muy claros que tenemos que dejar para que esto salga para adelante. Y yo creo que sí, yo creo que la gente ahora hay más concienciación y yo creo que antes había un desconocimiento, ahora ya no lo hay. Yo creo que la gente pues está más concienciada y hay que apoyar. Es que además hay tantos casos. Hoy hablamos del cáncer infantil, pero claro, es que el cáncer abarca todas las edades y que nos puede tocar a cualquiera. Y que nos puede tocar a cualquiera. O sea, entonces, es una inversión para todos. Eso es. Pues muchísimas gracias a las dos. Gracias, Lola. Nos vemos el día 9. En el campus tan maravilloso contra el cáncer infantil que vais a organizar el día 9 de marzo. Muchas gracias, Lola. Alumnos de quinto de diferentes colegios de Tarazona han realizado una visita sobre lo más interesante de Tarazona en la Edad Media y las 3 culturas.
Organizada por la Fundación Tarazona Monumental y acompañados por sus profesores, alumnos de quinto de diferentes centros de enseñanza de Tarazona han realizado una muy interesante visita sobre Tarazona en la Edad Media y las tres culturas. A través de esta visita han podido ver in situ todo aquello que están aprendiendo en clase con la colaboración de la Fundación. Recorrieron la Plaza de España, Calle del Conde, Iglesia de la Magdalena, Plaza de la Cárcel Vieja, mientras escuchaban atentamente todo aquello que la guía les explicaba de un modo lúdico e interesante. Espectacular aceptación de Ángel del libro del escritor y profesor máster en inteligencia emocional Javier González. Con lleno total, el escritor, profesor y máster en inteligencia emocional Javier González presentaba el pasado viernes en Tarazona Ángel, un libro sobre inteligencia emocional y conversaciones que dan vida. Un libro que además parte de una experiencia real con conversaciones reales y en el que se ha contado con la colaboración del doctor especialista en psiquiatría, don Rafael Benito de Moraga. La presentación, que tuvo lugar con gran asistencia por parte del público, corrió a cargo de la concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Tarazona, Ana Calvo. Es la primera presentación a nivel nacional, dado que, según Javier González, tiene previsto recorrer todas las comunidades autónomas, dada la importancia del contenido y del mensaje del libro, cuyos beneficios estarán destinados a diferentes organizaciones que luchan contra el suicidio y causas similares. Recordamos ahora la recogida de enseres domésticos para Tarazona. Será este lunes 17 de febrero y, como de costumbre, se ruega depositar los enseres al lado de los contenedores de basura a partir de las 9 de la noche. Se recuerda que únicamente pueden depositarse objetos enseres domésticos, sillas, sofás, camas desmontadas, colchones, armarios y librerías desmontadas, lámparas, etc., y que no pueden depositarse neumáticos, escombros, pinturas, restos de derribos y obras, ventanas, puertas, sanitarios, cristales, depósitos, restos de poda y otros objetos que no se consideran enseres domésticos. Hablamos de la Sociedad Deportiva Tarazona, que caía ante el Arenteiro, que es uno de los rivales más potentes de esta primera ref. Un Arenteiro con Borge, con Ferreiro, Baselga y Aguado, jugadores ex-zaragocistas, como alguno también cuenta en las filas de la Sociedad Deportiva Tarazona. Choque muy equilibrado en la primera mitad, que concluía al final con un 2 en contra para los gallegos a favor del Arenteiro. El equipo de Juanma Barrero dispuso de las más claras para al menos rascar algo positivo de su visita, pero no tuvieron el gol de otros días. Mediante un gran testarazo de Adrián Fuentes en el descuento, sí consiguieron anotar, aunque no se consiguió un empate que hiciera útil ese gol de Fuentes, un jugador que está enrachado desde que llegó al conjunto turiasonense y que está haciendo unos grandes partidos. Tuvo alguna oportunidad más la Sociedad Deportiva Tarazona, pero no fue capaz de endosar el gol al rival que le diera ese punto que se abría a gloria clasificatoria. Aún así, hablaba Juanma Barrero de forma positiva de lo visto en el terreno de juego ante un rival de lo más competitivo y preparado de la categoría de esta difícil primera ref. Escuchamos al técnico, a Juanma Barrero. Y tuvimos muchas ocasiones con unas contras muy peligrosas, un mano a mano, 2-3 balones que se pasean por el área, otro que no acertamos con la portería. Creo que hemos hecho la primera parte muy completa para jugar fuera de casa y que con esta primera parte lo que no te puedes permitir es que 3 balones muy francos que han pasado por el borde del área chica, pues que la gente no vaya al remate, se queda atrás esperando a que les caiga y no nos va a caer como lo vayamos, y no hemos ido, nos hemos quedado. Pues insistimos mucho en que cada vez que va la pelota afuera hay que ir al área, pero seguimos pensando que va a venir Dios y nos va a dejar la pelota en la cabeza o en el pie para que la empujemos. Y eso no va a pasar. Si no vamos, pues los centrales seguirán sacando los balones tranquilamente
sin oposición ninguna. Pero ya te digo, muy contento con la primera parte, creo que hemos controlado muy bien al Arenteiro, hemos dominado sin balón, que se puede dominar sin balón, que es una cosa que no sé si la gente lo puede entender o no, pero se puede dominar un partido sin balón como hemos dominado la primera parte y tener muchas ocasiones o tener por lo menos muchas situaciones, porque no acaban siendo ocasiones claras, porque al final son balones muy francos para llegar, meter la pierna y empujarla. No lo hemos hecho, no lo hemos conseguido. La segunda parte, bueno, obviamente que el Arenteiro ha mejorado, ha sido mucho más agresivo, ha sido mucho más intenso. Creo que el partido lo perdemos en un balón parado. El balonmano Tarazona perdía en su visita a Naitasuna. Con nuevo guardameta fichado de este propio equipo se enfrentaba al equipo navarro, uno de los siempre clásicos mejores equipos de esta categoría de Primera Nacional. Ganaba Naitasuna por 10, ganaba 3-2, 2-2, 32-22 a un balonmano Tarazona que no pudo hacer más ante un equipo que le superó en todos los aspectos. Control de principio a fin de Naitasuna y comodidad en el marcador, que son un mal presagio para un balonmano Tarazona que no consigue despegar del todo de esas posiciones incómodas de la tabla, aunque no peligrosas. Balonmano Tarazona queda fuera de riesgo con las zonas bajas, pero no se acerca a la mitad de tabla que le daría una estabilidad y seguridad definitiva en su juego. Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche en la segunda edición a las 9 de la mañana a esta misma hora. Será aquí en Antena Aragón, Tarazona Noticias. Nosotros hoy nos despedimos con la inauguración de una entrañable exposición, Amor en Blanco y Negro, de la que ya podemos disfrutar desde el 15 de febrero hasta el 6 de abril y que está ubicada en el Museo de la Vida Rural de la localidad de Lituénigo. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone